Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro Omar Amaya, quien nos aportará la cátedra de Leyes de Electricidad. El maestro es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con orientación en Control Automática en FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es profesor de tiempo completo en la Universidad Valle de México. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abre el chat, la copien y peguen en ese apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción, a la cual será necesaria llenarla para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra al maestro Omar Amaya. Bienvenido, maestro. Hola, hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí se escucha, ¿Sí me maestro. escuchan? Ok, Así perfecto. es. Bien, gracias por la presentación, Claudia. Vámonos de lleno con la presentación porque creo que sí me excedí en el número de diapositivas. ¿Vale? En esta ocasión nos toca revisar las leyes de la electricidad. ¿Sí? En este caso vamos a revisar solamente un apartado de lo que es el contenido de lo que es su curso de electricidad y magnetismo. Vamos a tratar la ley de conservación de la carga, la electrostática y la electrodinámica. Vamos a ver, voy a empezar con una pregunta que pudiera ser un poco retórica, ¿no? ¿Actualmente se puede vivir sin electricidad? Pues realmente sí, aunque hoy día con todas las amenidades de la modernidad, pues es imprescindible que nosotros tengamos la energía eléctrica. Es la que ha permitido el desarrollo de la humanidad, tal cual la conocemos el día de hoy. Me atrevo a decir, si volteas a cualquier parte de tu habitación, te vas a encontrar de que todos los elementos con los cuales están construidos tus cortinas, la televisión, inclusive obviamente los aparatos eléctricos tienen que utilizar energía eléctrica. Entonces, es una fuente imprescindible de energía que utilizamos hoy en nuestros días. Y aquí viene lo que es el principio de conservación de la energía, el cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de una forma en otra. Voy en el principio de conservación de la energía. Y aquí solamente te muestro las principales fuentes de energía que existen en la naturaleza: mecánica, eléctrica, térmica, luminosa, química y nuclear. Podemos pasar de una a otra fácilmente. Inclusive aquí te muestro lo que es dos leyes bien importantes en la electricidad que enuncian básicamente el principio de conservación de la energía, hablando de circuitos eléctricos. Estamos hablando de la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. De estas leyes vamos a hablar un poquito más adelante cuando tratemos el tema de la electrodinámica. Y bien, aquí surge una pregunta: ¿qué es la energía eléctrica? Pues bien, la energía eléctrica se origina de la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos determinados. Es decir, para que exista un flujo de electrones tenemos que tener una carga conectada a una fuente electromotriz y eso genera una movilidad del electrón. O sea, realmente lo que se mueve es el electrón, fluye de lo que es. Bueno, ahorita lo voy a explicar más a detalle y en este caso se ilustra en imagen. Aquí estamos adoptando un sentido convencional para el flujo de electrones, del positivo de la fuente de alimentación hacia el negativo. ¿Vale? Vamos a ver, carga, hablando de carga, aquí en este caso tenemos una lámpara, es un elemento que puede ser fácilmente sustituido en un circuito eléctrico. Más adelante vamos a detallarlo, este concepto. Bien, de ahí viene lo que es otra pregunta: ¿la carga eléctrica tiene polaridad? Para eso nosotros pues, nos vamos a ir al modelo del átomo del siglo XX, en el cual nos dice que la materia está formada por átomos y estos están compuestos por tres elementos: los electrones, los protones y los neutrones. Y nada más aquí como dato, para verificar la magnitud a la cual estamos hablando al hablar de la electrostática, como dato, un angstrom, que es la medida de un átomo, digo, esto puede variar, pero esto oscila entre 10 a la menos 10 en notación científica. Sí, es una 10 millonésima parte del metro, hablando de la escala en la cual se mide un átomo. Eso solamente para dejar en evidencia algunos aspectos que ahorita vamos a detallar con una analogía. Bien, este mismo modelo que ves aquí es el modelo atómico del siglo XX, y aquí nada más lo estamos viendo en un plano bidimensional, solamente para especificar que tenemos electrones que tienen cargas eléctricas negativas, tenemos protones con carga eléctrica positiva, forman parte del núcleo de lo que es los átomos y están adheridos a los neutrones, los cuales no poseen ningún tipo de carga. Entonces, ¿qué es una carga eléctrica?
Es una magnitud física que determina la intensidad de las interacciones electromagnéticas, de un modo semejante a cómo la masa determina la intensidad de las interacciones gravitatorias. Y es aquí donde voy a hacer uso de una analogía muy comúnmente usada en ingeniería. Fíjate bien, aquí estamos hablando de una macroescala. Estamos hablando de, en este caso, dos masas, ¿verdad? En las cuales la fuerza que las atrae está regida por la ley de la gravitación universal de Newton. En este caso, el producto de estas masas tiene una relación directa inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y eso multiplica a su vez la constante gravitatoria. Solamente te la muestro para que veas la magnitud en la cual están interaccionando los cuerpos, la magnitud de la fuerza. Aquí estamos hablando de una macroescala, por llamarlo de alguna forma. Y si hacemos una comparación con el nivel atómico y su dimensión, pues estamos hablando de que aquí se introduce la ley de Coulomb. Si te fijas, ambas miden la fuerza de interacción, en este caso la ley de Coulomb, de partículas puntuales, y en la ley de la gravitación universal de Newton, pues estamos hablando de fuerza de atracción entre dos masas. Si aquí prácticamente son las mismas variables, lo único que cambiaría en esto sería la visión de la constante de Coulomb. No vamos a entrar en detalle a revisar cuánto vale esa constante, pero sin embargo, nótese el carácter escalar que tienen estos elementos y cómo prácticamente estamos hablando de las mismas leyes, pero la escala, ¿no?, a la cual sucede una y otra, macroescala, micro, nanoescala. Eso entonces nos lleva a la ley de la conservación de la carga eléctrica. Entonces, después de realizar varios experimentos con el fenómeno de electrización, se observó una peculiaridad que se describe a continuación. Un cuerpo que posea un excedente de cargas positivas se dice que está cargado positivamente, mientras que un cuerpo que tiene excedente de cargas negativas estará cargado negativamente. Aquí nada más se ilustra cómo interaccionan estas cargas, ¿no? Cargas eléctricas que tienen la misma polaridad se repelen, mientras que si tienen polaridades diferentes se atraen. Sí, entonces al electrizar los cuerpos por frotamiento se electrizan los dos cuerpos y probablemente uno adquiera una carga positiva y el otro una carga negativa. De este modo se concluyó que las cargas no se crean ni desaparecen, sino que solamente se pueden trasladar de un cuerpo a otro, o de un lugar a otro, o del interior de un cuerpo dado a otro. Esta deducción es conocida con el nombre de principio o ley de la conservación de la carga eléctrica. Esta ley hay que tomar en cuenta que es válida para un entorno cerrado en la cual tenemos cargas, ¿sí? Cargas que al hacer la suma algebraica de ellas, pues bueno, nos tiene que dar una constante. Asumiendo que en esa cajita, en ese entorno cerrado, pues no se permite ni la salida ni la entrada de carga, ¿no? Y ahí se enuncia lo que es el principio de conservación de la energía eléctrica, al menos hablando de nivel electrostático. Y aquí solamente para contextualizarnos acerca de lo que es la electricidad, que es prácticamente lo que estamos estudiando en el curso. La electricidad tiene dos maneras de estudiarse. Electrostática, ¿no? Ahorita ya veíamos a la escala a la que sucede y estamos hablando de cargas que se encuentran en reposo. Y cuando hablamos de electrodinámica, que de hecho la presentación se basa más en este fenómeno debido a que nosotros podemos fácilmente comprobarlo en nuestra casa. Podemos comprar un multímetro que cuestan ahorita 50 pesos. Evidentemente la precisión del instrumento no va a ser la adecuada, ¿verdad? Pero fácilmente podemos comprobar las leyes que vamos a estudiar. Aquí en este caso ya estamos hablando de cargas en movimiento, estamos hablando de cuestiones dinámicas. Entonces, bien, vamos a hablar ahora de lo que es electrostática. Con el estudio de la electrostática se ha dado inicio a la búsqueda del conocimiento que nos permitirá comprender algunos fenómenos eléctricos. La electrostática es el punto de partida para el estudio del fenómeno de la electricidad, su control, por supuesto, por parte del hombre y, por cierto, o sea, es la base de numerosas aplicaciones científicas y tecnológicas. Hoy día estamos tan inmersos en nuestro mundo moderno que no nos damos cuenta. O sea, todos los aparatos, la gran mayoría de los aparatos funcionan con la electricidad o con fenómenos que tienen que ver con la electrostática. Hablamos de sanitización, modernamente utilizado hoy día porque pues, estamos en una pandemia, ¿verdad? Plantas procesadores de alimentos, descontaminación de equipos de personal, transportación, pinturas en polvo a través de la electrostática, dispositivos médicos, procesos industriales, aerografía. Son procesos en los cuales intervienen las cargas eléctricas.
a nivel estático, ¿sale? Seguramente nosotros hemos interactuado con este tipo de fenómenos, digo, no ya dándole una aplicación científica, ¿verdad? Sino experimental, empírica. Podemos prácticamente ver, son cargas estáticas, no hay movimiento, pero estas tienen distintas polaridades, ahí podemos ver la animación. Cargas que son con la misma polaridad se repelen, mientras que si tienen una polaridad contraria se atraen. Y ahí, te digo, algunos fenómenos de inducción electromagnética que hace que por ahí podamos atraer partículas, átomos, o en ese caso papelitos, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso en su casa, por supuesto? La electrostática, entonces, en la electrostática aparecen dos leyes fundamentales, ¿verdad? Para su estudio, la ley de Coulomb, que ahorita hablamos de ella, que nos indica la interacción de la fuerza que existen entre dos cargas puntuales y, pues evidentemente esto ocurre a una escala mucho, muy pequeña. Y luego viene la ley de Gauss, en este caso la ley de Gauss, pues intenta describir cómo el flujo del campo eléctrico que produce una carga, es decir, todo campo eléctrico produce un campo magnético y la forma de estudiarlo pues es a través de ciencia básica, pero un poquito más avanzada. Estamos hablando que para entender, bueno, ahorita me estoy adelantando un poco, pero bueno, igual aquí, para entender lo que es la ley de Coulomb, sí que esta se divide en dos partes, podemos considerarlo así, una parte escalar, en la cual solamente se considera una magnitud, pero realmente no estamos hablando de partículas que viven en un plano tridimensional, no. O sea, realmente las interacciones de las fuerzas que tienen las partículas puntuales suceden a nivel tridimensional. Y nótese ahora la diferencia entre la parte escalar y ahora la parte vectorial. La fuerza es un vector y cuando nosotros le sacamos la magnitud, la dirección y el sentido, podemos decir la cantidad con la norma de la magnitud de la fuerza que interacciona entre esas dos cargas puntuales. Nótese que aquí solamente aparece un vector unitario, ¿verdad? Que me indica las componentes en las cuales se dispersa o se desentraña la fuerza. ¿Sale? ¿Qué se requiere en ese estudio? Pues bueno, que tú hayas aprendido correctamente ciencia básica, o se requiere álgebra, se requiere lo que es análisis vectorial para poderlo estudiar, por supuesto, álgebra lineal, para todas las propiedades de la norma, ¿verdad? De los vectores, cómo hacer vectores unitarios, que bueno, realmente aquí nos dicen la dirección, ¿verdad? En dirección de qué componentes se dirige la fuerza. Claro, y aquí nada más te muestro lo evidente, ¿no? Nosotros en los ejemplos didácticos o en asumir algunas ciertas peculiaridades para las cargas, podemos tomarlas como escalares, pero realmente no sucede así. O sea, si ves el modelo atómico, pues los átomos están por ahí en un plano tridimensional, y ahí el carácter vectorial del estudio de la electrostática. Entonces sí, requiere aprender ciencia básica, y esto que está estudiando usted ahorita es pues, un proceso metacognitivo en el cual usted ya aprendió ciencia básica, ahora nada más va a aprender definiciones y va a aplicar lo que usted ya sabe en su formación básica como ingeniero para resolver problemas un poquito más rebuscados. Importante, ¿no? Aprender ciencia básica. Y bien, en la electrostática pues también aparece la ley de Gauss, como lo dije, es la que sirve para ayudar a comprender el flujo que ocasiona una carga. Y este se obtiene con el campo eléctrico que causa o que cruza por un área. Muchas veces se le utiliza para encontrar la cantidad de carga encerrada en un área determinada. Si se conoce el flujo que ésta provoca o también si se conoce la carga, es decir, conocer cuánto flujo va a ocasionar. Y aquí, bueno, ya aparecen cosas muy raras, pero esto que ves aquí son integrales cerradas, integrales de línea. No sé, tal vez ya llevaste cálculo, bueno, álgebra, y luego sigue cálculo, ¿verdad? Y luego análisis vectorial, y luego sigue cálculo vectorial. Es la herramienta que nos permite a nosotros comprender este tipo de fenómenos, en el cual se puede medir a través de estos operadores la intensidad del flujo eléctrico. Y en este caso nada más nótese pues, el carácter vectorial que tenemos por ahí del campo eléctrico y un diferencial de superficie. ¿Quién sabe cómo se resolverá esas ecuaciones, verdad? Digo, realmente es algo muy sencillo, pero como te explico, la idea es tener bien frescos tus conocimientos de cálculo vectorial.
Por esa razón nosotros no nos vamos a meter en bronca, ¿no? Este tipo de fenómenos ya están comprobados, este tipo de fenómenos ya están bien estudiados, ocupamos un laboratorio especial para poder hacer las mediciones y los instrumentos de medición adecuados para poderlos comprobar. Eso ya lo hicieron. Vamos nosotros a la parte que tal vez considero yo más importante dentro de la formación de los ingenieros, entender la electrodinámica. ¿Por qué razón? Son solamente tres, bueno, es una ley, puntualmente es una ley, la ley de Ohm, pero esta se viene a complementar con la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Mis alumnos no me lo creen, pero el 90% del aprendizaje del curso de electrónica o circuitos se basa en comprender esas tres leyes. Y el 90%, el otro 10% te lo voy a explicar, son flechas solamente. Si tú aprendes hacia dónde se dirige una flecha, vas a poder comprender el estudio de la electricidad completamente. Fíjate bien, nada más la ley de Ohm, fundamental, pero otras dos leyes complementan y con eso hacemos todo lo que quieras, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata la ley de Ohm. Fíjate, yo no soy muy partidario de usar estos objetos, ¿no?, de aprendizaje, pero sin embargo funciona como una estrategia didáctica. Ahí en este caso tenemos el triángulo que relaciona la ley de Ohm, ¿sí? La corriente eléctrica, bueno, lo que dice la ley de Ohm es que relaciona la corriente eléctrica que pasa por los conductores con la resistencia del circuito y la diferencia de potencial que se conecta a este. Sí, por eso se menciona lo siguiente. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Es algo aparentemente muy largo, ¿verdad? Pero son constantes de proporcionalidad, las han visto ustedes en sus formaciones como ingenieros. Bien, los estudiantes aprenden este triangulito para acordarse de la ley de Ohm. Realmente es algo muy simple, ¿verdad? Una encontrar las relaciones que tienen el voltaje, la intensidad de corriente y los resistores que forman parte de los circuitos. Acrónimos muy utilizados para aprendérselos. Viva la reina Isabel. En mis cursos me ha tocado escuchar alumnos que lo pronuncian como viva la revolución industrial. Cada quien sabe cómo se lo aprende, ¿sí? Yo prefiero simplemente aprenderme una de ellas y empezar a despejar. Es algo relativamente sencillo. Y aquí pues viene cómo se utiliza este triangulito. Bueno, tapamos, por ejemplo, si yo quiero conocer voltaje y me quedan dos letras adyacentes, indican una multiplicación. Voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Mientras que la corriente la tapamos y me queda un cociente, voltaje sobre resistencia. Nótese, voltaje aparece en la parte de arriba, resistencia o resistor aparece en la parte de abajo. Si queremos conocer la resistencia, tendríamos una relación, arriba me aparece voltaje y en la parte de abajo la intensidad de corriente. Unidades en las que se estudia la intensidad de corriente, amperes, voltaje, voltios. La resistencia se mide en ohm. Generalmente usamos la letra griega omega mayúscula. Entonces, bien, vamos a ver en la electrodinámica hay que comprender los conceptos fundamentales de ella. Y aquí viene lo que es un circuito eléctrico. Sí, un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por donde fluye una corriente eléctrica. En la parte de la izquierda puedes ver, tenemos una pila o una batería que es una fuente de alimentación, una fuente de voltaje y tenemos una carga eléctrica, o sea, pudiendo ser cualquier elemento que puede ser reemplazado en un circuito. En este caso, un foco. Lo traducimos a un estándar internacional para los ingenieros, simbología IEEE. Lo que ves al lado derecho tenemos una fuente electromotriz, una fuente de voltaje. Es una batería, realmente, que es una acumulación de pilas. Nótese, la línea más larga es la positiva, la línea más corta es la negativa. Aparece un resistor, se cierra, se crea por ahí una diferencia de potencial, permite el flujo de una intensidad de corriente. Nótese que es la misma ley de Ohm la que la relaciona, pero solamente aparece una letra, la letra E, que indica fuente de voltaje, una fuente electromotriz, una FEM. Sí, la resistencia aparece otra vez en ohm y la intensidad de corriente en amperios. Estas letras, muchachos, compañeros, son lo que se usa como estándar para estudiar circuitos en corriente directa. Vamos a ver, estudiando lo que es la electricidad, tenemos corriente directa, que prácticamente si nos vamos a un laboratorio y tenemos un osciloscopio
conectamos la sonda de medición a una pilita, ¿verdad? A una batería, y vas a ver una línea que va a ser constante en cualquier instante de tiempo que la quieras medir. Por ejemplo, una pila de 1.5 voltios, si me la llevo al osciloscopio, así la voy a ver. Realmente esto que ves aquí es asumiendo una fuente de alimentación de corriente directa o continua ideal. ¿Por qué? Porque realmente una batería o una pila no son ideales, tienen una resistencia interna que produce que con el paso del tiempo el voltaje decaiga, ¿verdad? Y luego viene la fuente de alimentación primaria. Lo que nos llega al enchufe de nuestra casa es corriente alterna. Generalmente la forma de transmitirla es con una onda sinusoidal. Si te fijas, es alterna porque tenemos en un ciclo completo de la forma de onda una transición positiva y luego una negativa. Es decir, es un flujo, es un ir y venir de electrones hacia la fuente que lo produce. Es la forma más eficiente de transportar energía. Ahora aquí quiero destacar lo importante de estudiar bien ciencia básica. Operadores que se emplean en corriente continua son escalares, ¿sí? Es bien divertida la electricidad en corriente continua o en alterna porque, bueno, son sistemas lineales. ¿Qué producen en su análisis? La ley de Ohm es completamente lineal. Son ecuaciones lineales que pueden ser simultáneas de n cantidad de variables. Ahorita vamos a explicarlo. Escalar, facilote. Vámonos a la parte de corriente alterna. ¿Qué sucede ahí? Pues resulta que en alterna ya no son escalares, se utilizan como operadores, como numeritos, se emplean los números complejos, ¿sí? Ya el voltaje se convierte en una cantidad vectorial llamada fasor en la eléctrica y la corriente, voltajes son fasores, la resistencia no, la resistencia ahora se comporta como una impedancia, es decir, una oposición al paso de la corriente alterna. Recuerda números complejos, pero bueno, es la herramienta imprescindible para estudiarlos. Ya después, si quieres irte un poquito más avanzado, puedes analizar transitorios aplicando Fourier y demás transformaciones, ¿verdad? Pero bueno, vámonos solamente con aprender bien números complejos porque es lo que me permite estudiar corriente alterna. No nos vamos a meter en líos, nosotros vamos con las cuestiones simples. Aquí lo que les explicaba hace un momento, o sea, cuando se empezaron a estudiar los circuitos, sí, los primeros estudiosos al respecto del tema de circuitos creían que los electrones del positivo de la batería hacia el negativo, pero realmente no es así. O sea, realmente existe una movilidad del electrón que va desde el negativo hacia el positivo de la batería. Y eso estableció dos sentidos para la corriente, una que es la real y una que es la convencional. ¿Por qué convencional? Porque es el estándar en el cual se diseñan los instrumentos de medición y el estándar en el cual nosotros asumimos el análisis para los circuitos eléctricos. ¿Vale? Para entender los circuitos eléctricos tenemos que, bueno, para entender cómo se forman, cuál es su topología, si yo puedo cambiarla, tengo que comprender los elementos que lo conforman. También para qué tiene que saberlos, para que cuando usted vaya a ejercer en el campo, ¿verdad?, de aplicación de la ingeniería, pues el ingeniero en jefe no lo chamaquee y sepa a qué se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de nodo, ¿sí? Nodo, punto de unión de dos o más elementos. Si te fijas en la imagen a la derecha, que es un circuito eléctrico, tenemos 1, 2, 3 nodos, que en ese caso se denotan con letras. Va nuevamente la definición, punto de unión de dos o más elementos. Si te fijas en el nodo A, conecta el positivo de una fuente de alimentación de corriente directa, y aquí ya cambió el estándar de la simbología. El positivo conecta con una terminal del resistor, término correcto para el instrumento ya calibrado a un cierto valor, resistor, ¿sí? Se conecta junto con la terminal positiva de la fuente de alimentación. Y tenemos en el nodo B, se aprecian aparentemente 3 puntos, pero no son nodos, realmente todo esto es un nodo. Y aquí ya no solamente se conectan dos, sino una terminal del resistor de 5, una terminal del resistor de 2, una terminal del resistor de 3, y aquí aparece un nuevo símbolo, es una fuente de alimentación de corriente directa. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4 elementos conectados a un nodo. Y el nodo C que aparece en la parte de abajo conecta el negativo de la fuente de alimentación de voltaje
una terminal de la resistencia, perdón, del resistor de 2 ohm, una terminal del resistor de 3 ohm y una terminal negativa de la fuente de corriente eléctrica. Es un solo nodo. Entonces el circuito solamente posee 3 nodos, punto de unión de 2 o más elementos. Y luego vienen las ramas, ¿sí? En este caso son elementos, es decir, un elemento que se conecta a un par de nodos. Sí, en este caso el circuito tiene 5, ¿sí? Si revisamos, la fuente de voltaje conecta al par de nodos A y C. El resistor de 5 ohm conecta a el nodo A y al nodo B. Nuevamente, ramas, elementos que tienen dos terminales y que se conectan a un par de nodos. El resistor de 2 ohm conecta al par de nodos B y C. El resistor de 3 ohm también. Y la fuente de corriente conecta también al mismo par de nodos. ¿Vale? Y luego vienen las mallas, también conocidas como lazos, porque crean lazos de corriente. ¿Sí? En este caso, una malla es cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. O sea, nótese la similitud con un enrejillado o con una malla ciclónica, por ejemplo. Y luego tenemos elementos activos, son aquellos elementos que proveen energía a un circuito, dígase fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Y luego tenemos elementos pasivos, que son aquellos que consumen, almacenan o disipan energía. Hablamos ya de resistores, capacitores e inductores. Bien, esto es lo primordial, lo esencial para poder entender los circuitos. Nosotros podemos cambiar la forma siempre y cuando conservemos los elementos topológicos que conforman al circuito. Va a seguir comportándose eléctricamente igual, siempre y cuando sepas identificar bien las mallas, sepas identificar bien los nodos y demás. Bien, ya habíamos dicho, la ley de Ohm, 30% para entender circuitos. El otro 60% es la ley de corrientes de Kirchhoff, la LSK, y la ley de tensiones de Kirchhoff, la LTK. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice prácticamente, literalmente nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Y es aquí donde viene la ley de conservación de la energía. Hay un equilibrio, ¿sí? No podría yo producir más corriente de la que estoy proporcionándole a un nodo, ya no estaría cumpliendo con la ley, ¿sí? Esto que ves aquí es una forma compacta, digo, no está completa, pero es una forma compacta de representar la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran a un nodo y la suma algebraica de las corrientes que salen de un nodo. Si nosotros hacemos una transposición de estos términos de otro, pues vamos a tener que eso es igual a cero, es un equilibrio. Bien, la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿qué me dice? Literalmente, la suma de las tensiones aplicadas es igual a la suma de las tensiones consumidas. Nótese que ahí aparece la letra E. Fuentes electromotrices, fuentes de voltaje, la letra E. Y la letra V para denotar diferencias de potenciales que se consumen, es decir, lo que produce la resistencia, ¿verdad? O cualquier tipo de carga conectada a un circuito. Vamos a ver cómo se aplica. Ya te lo digo, esas tres leyes forman el 90% de la comprensión de circuitos eléctricos. El otro 10% me atrevo a decirte que es que sepas hacia dónde apunta una flecha. Así de sencillo es aprender circuitos. Fíjate bien, esto que está aquí es un ejemplo de aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff al lado izquierdo. Eso que ves ahí no es un circuito, es un extracto del circuito. Y fíjate muy bien, el punto del centro es el nodo. Y si aprecias bien las flechas, puedes observar que la corriente 1, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Pues apunta hacia adentro. Quiere decir que la corriente 1 va a entrar. Si observas, por ejemplo, la corriente 2, 3 y 4, lejos de apuntar o direccionarse hacia ese nodo, apuntan hacia afuera. Si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, nos dice, la suma algebraica de las corrientes que entran es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen. Si nosotros conociéramos tres de ellas, podríamos fácilmente despejar para conocer la otra. No es, bueno, sí es el caso de aplicación, pero son herramientas poderosas para analizar circuitos. La ley de tensiones de Kirchhoff, habíamos dicho, la suma de
los voltajes que aplicamos, dígase fuentes electromotrices, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es igual a la suma de las tensiones consumidas. Y ya tenemos resistores, solamente que están en otro estándar, el estándar IEC, que es el mismo elemento del circuito, es un resistor. Aquí es importante definir arbitrariamente, me atrevo a decirlo, una dirección para analizar el circuito, una dirección para la corriente. Aquí no podríamos decir si es la convencional o si es la real, o sea, no, nada más trázala y propone hacia dónde las vas a medir. En función de la flecha que tú le colocaste a tu de la corriente, pudiendo ser horario o antihorario, los elementos activos, las fuentes de alimentación, conservan su polaridad, no la cambian, ¿sí? Sin embargo, los resistores no tienen polaridad. Cuando tú lo ves fuera de un circuito, no tienen polo positivo o negativo, ¿no? Eso se adquiere una vez que ya lo conectas. En esencia, siempre van a ser positivos en el sentido de la dirección de la corriente que tú propongas, ¿sí? Primera terminal que toque la corriente en el resistor es la positiva, por donde va a salir es la negativa, así de siempre. Siempre para análisis, resistores, al menos que no se compartan, son positivos. Analizando y aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, empezamos por la fuente aplicada VZ. Sí, la flecha, la primera terminal que tocó fue la positiva, por eso colocamos un más VZ. Siguiente es el voltaje en el resistor R3. Aquí ya me lo dan, aquí está su diferencia de potencia. Primera terminal que toca es positiva, por eso colocamos más el voltaje en R3. Siguiente fuente es VR. Primera terminal que tocó la flecha de corriente que propuse es negativa. Y luego enseguida viene la fuente de alimentación VS. Primera terminal que toca es positiva. Y enseguida viene VX. Primera terminal que toca es negativa. Y luego viene voltaje en la resistencia 1. Primera terminal que toca la la corriente define su polaridad, va a ser positiva siempre. Y enseguida VY, ¿sí? Primera terminal que tocó la corriente que yo propuse es positiva, la agregamos positiva. Y el voltaje en R2, positivo, ¿no? Ya terminé de analizar los potenciales y ahí se la suma algebraica, está todo ahí acomodado, ¿no? Eso lo igualamos a 0. Y ahorita no sabemos, digo, no hemos despejado, no hemos igualado las que aplicamos y las que se consumen. Debe haber un equilibrio, ¿sí? Aquí son propiedades de conexiones en serie para poder saber si es una serie aditiva o una serie opuesta para saber si el voltaje se incrementa o se decrementa. Se supone que si nosotros hacemos la suma algebraica de esto, tenemos pues la comprobación del principio de conservación de la energía, o sea, las tensiones que apliques van a ser iguales a las tensiones que se consuman. Y aquí es donde entra la ley de Ohm, o sea, es una relación proporcional directa con la intensidad de corriente que fluye por ella. O sea, mientras mayor sea la resistencia por la constante de proporcionalidad, pues va a ser mayor el potencial que esta va a producir. Sí, es lógico, es evidente. Bien, fíjate muy bien, entonces para estudiar electrodinámica, aparte de la ley de Ohm, y aquí también interviene la ley de Joule, para potencias, ¿verdad? Que hablando de trabajo, potencia eléctrica, Joule sobre segundo. Bien, podríamos resumir así que el estudio de los circuitos eléctricos y de la electrodinámica se emplea ley de Ohm, ley de corrientes de Kirchhoff y ley de tensiones de Kirchhoff, un 90%, ahí están las leyes que ya aprendimos. El otro 10%, como te dije, es saber la dirección que tienen las flechitas, eso es todo. Con eso tú puedes estudiar todas las variantes de análisis de convergencia más rápido al resultado de encontrar potenciales o intensidades de corriente en un circuito. Es súper importante aprender esto, porque por ejemplo, ya después, no sé, nos vamos a estudiar modelación de sistemas. Con estas tres leyes y algunas otras más que vamos a adicionar para capacitores e inductores, puedes hacer el modelado de cualquier tipo de sistema, dígase mecánico, eléctrico, térmico, de líquidos, cualquiera puede ser análogo a este fenómeno de la electrodinámica. Yo, por ejemplo, que soy ingeniero de control, tengo que modelar sistemas dinámicos,
¿sí? Dígase mecánicos, térmicos, lo que sea, que son partes de procesos o que son parte de algún fenómeno particular, ¿verdad? Y lo quiero controlar de forma automática. Me aviento el modelo matemático usando estas tres leyes. No es la única en el enfoque que puede haber, también lo podemos hacer por el lagrangiano, restando energía cinética, menos energía potencial. Pero no nos metamos en cuestiones tan tediosas, vámonos con estas tres leyes que me permiten hacer un modelado haciendo analogías matemáticas, ¿no? Entre sistemas. Relaciones de fuerza con voltajes o intensidades de corriente, con nivel de líquido almacenado en un capacitor, con un tanque, o sea, es importantísimo, ¿no? Lo usamos los ingenieros de control para saber a priori cómo se va a comportar mi controlador, que ya tal vez me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero resaltar el hecho de que es imprescindible como ingeniero que aprendas esto, porque te va a permitir estudiar muchísimos fenómenos. Ya después de ahí, cuando nos vamos a sistemas dinámicos, ¿no? Podemos clasificarlos en primer orden, segundo orden superior, respuestas transitorias para primer orden son típicas, curvas sobreamortiguadas, para sistemas que son de segundo orden, infinidad de respuestas que pueden clasificarse en 4. Sí, en caso de hacer la transformación e irme a Laplace, que es una herramienta matemática que me permite pasar de ecuaciones diferenciales que se crean al estudiar sistemas dinámicos o eléctricos a llevármelo a viles polinomios, funciones racionales polinomiales en las cuales se extraen propiedades cualitativas o cuantitativas que me permiten saber si un sistema de entrada es inestable. Entonces ya matemáticamente aplicas operaciones bien sencillas y te lo llevas a un estado en el que es controlable y en el cual es estable, ¿no? Bien, quién sabe qué estoy diciendo, ¿verdad? Pero bueno, me voy a relajar un poco, me regreso nuevamente a lo que estábamos acá estudiando. Y bien, estas tres leyes te permiten aplicar, digámoslo así, recetas para estudiar fácilmente un circuito que probablemente sea más elaborado. Análisis por mallas. Mallas tiene una relación directa con el número de ecuaciones que se van a generar y el número de variables que va a estar en función de la cantidad de mallas que tenga el circuito. El número de mallas es igual al número de variables y de ecuaciones que voy a encontrar. Son producen su modelado de sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, facilitos de resolver. ¿Para qué se utiliza análisis por mallas? Para encontrar las corrientes presentes en las mallas. Y fíjate muy bien, funciona para fuentes de voltaje y fuentes de corriente, siempre y cuando esas fuentes de corriente sean externas a los enrejillados. Y se estudia con la ley de Ohm, la ley de tensiones de Kirchhoff, y ahí también me falta incluir la ley de corrientes de Kirchhoff. Te aprendes esa receta y te vas a analizar un circuito un poco más complejo en 3 simples pasos. Supermalla, aquí nada más es una variante de los criterios en los cuales vamos a obtener las ecuaciones. Se aplica cuando nosotros tenemos fuentes de corriente internas a un circuito eléctrico. Sí, ahí nada más pues, revisar qué variantes tenemos y puedes asumir algunas propiedades que asumen o que tienen las fuentes de corriente o de voltaje en un circuito. Y también en 2-3 pasos encontramos el sistema de ecuaciones para encontrar las corrientes. Y luego viene análisis por nodos y supernodo. El primero sirve, bueno, el primero y el segundo sirve para encontrar los potenciales, ¿verdad? Los voltajes que tienen cada uno de los nodos. El primero se utiliza solamente cuando tenemos circuitos con fuentes de corriente directa. Ahí vamos a hacer uso de la ley de Ohm y la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero después aparece una fuente de voltaje incluida con fuentes de corriente. Supernodo nos facilita el análisis y la obtención de las ecuaciones que requerimos para encontrar las tensiones, las diferencias de potencial en los nodos, ¿no? Igual, otra vez, ley de Ohm, ley de tensiones de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Luego vienen los teoremas de superposición. A mí no me gusta mucho porque es un poco tedioso. Se trata de analizar parcialmente un circuito que tiene n cantidad de fuentes de voltaje o n cantidad de fuentes de corriente de manera parcial, asumiendo cortocircuitos para fuentes de voltaje o circuitos abiertos para fuentes de corriente y analizarla parcialmente todo el circuito y encontrar voltajes y corrientes parciales que hay que sumar. ¿Pero por qué la tenemos que estudiar? Bueno, porque si te vas a estudiar electrónica
electrónica avanzada, dispositivos electrónicos, por ejemplo, para diseñar convertidores del mundo analógico al digital, que nosotros estamos inmersos en el mundo digital, vas a tener que hacer uso de lo que es estos teoremas de superposición junto con transformaciones de fuentes y teoremas de Norton y de Thevenin. Suena tal vez complejo, pero no, es algo muy sencillo y son herramientas poderosas para analizar sistemas eléctricos, electrónicos o modelar dispositivos electrónicos. Transformación de fuentes, se aplica a una fuente de corriente con ciertas características de conexión del resistor serie paralelo y prácticamente puedo analizar un circuito con esa transformación siempre y cuando yo la carga que yo quiero analizar no la modifique en la transformación. Y luego viene el teorema de Norton y de Thevenin, súper útil para cuando tienes redes lineales bilaterales, es decir, elementos constantes lineales de circuitos que son muy grandes, en los cuales estás diseñando para ver cómo se comporta una carga que se puede quitar, reemplazar y resumir toda esa red lineal bilateral en solamente un circuito con una fuente de voltaje, un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin y la carga. O sea, todo un circuitote enorme lo reducimos a un bill circuito en serie o un bill circuito en paralelo, ¿no? Para eso hay que hacer uso de la ley de Ohm, ley de tensiones de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Imprescindible para poder hacer diseños de circuitos eléctricos en los cuales no tendríamos que hacer todos los procesos de análisis, sino solamente analizar un circuito eléctrico tan simple que resume el comportamiento de toda esa red lineal bilateral. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, creo que sí me va a alcanzar. Bien, aquí un elemento fundamental para los circuitos es el resistor. Ya te había comentado, aquí tenemos al menos dos estándares importantes para su simbología. El primero, la norma IEEE o estándar IEEE, y el segundo para la norma IEC. Cuando los ves físicamente, o sea, la forma típica, común que podemos encontrar son esos dispositivos cerámicos, ¿sí? Que tienen propiedades eléctricas que le permiten comportarse como un aislante o un conductor, y eso tiene una oposición al paso de la corriente eléctrica. Así comercialmente, pues la forma en que nosotros podemos identificar su valor es agregándole por ahí un código de colores. Estos son de 4 bandas. Cada color representa al menos aquí, primero y segundo dígito, un multiplicador, y espaciado tenemos bandas de tolerancia. Es para un 5%, más o menos 5% de tolerancia. Está diseñado con una tolerancia al error de más un 5% o menos un 5% de su valor. Importante para cuando quieras hacer un diseño en el cual tienes que tener un valor exacto de un resistor. Hay de 4 bandas, hay de 5 bandas, 6 bandas. Inclusive hay calculadoras para poder introducir el color. Y si no, pues bueno, aprenderte el código de colores. O si tienes el instrumento adecuado para medir, lo que se llama ohmímetro, pues adelante, ¿no? Conectar en paralelo y verificar su valor. Fíjate, son elementos importantes. No solamente podemos encontrarlo de forma fija, también podemos encontrarlos variables. Podemos tener distintas variantes de esos potenciómetros, lineales o logarítmicos, de precisión. Pero al menos ese potenciómetro es un instrumento que pues, yo empleo en robótica, al menos es el transductor o sensor más básico que me permite a mí obtener eh, a través de una variación de voltaje, una posición angular, imprescindible para hacer un control automático de robots. Por eso les digo, es importante saber de temas de electricidad y elementos que lo conforman. Luego también tenemos aquellos que su resistencia varía en función de un parámetro externo, otro tipo de sensores, por ejemplo los LDRs, que al hacer incidir una luz sobre ellos, pues producimos una variación en su resistencia, o
aquellos que varían en función a un fenómeno térmico, que yo coloco una fuente de calor y obtengo una variación. Entonces es importante saber que todo esto tiene aplicación pues, a nivel comercial, convivimos con ellos siempre, siempre ahí tenemos las planchas, ahí tenemos este es el sensorcillo que permite que se prenda de forma automática y que te cuesta como un adicional 100,000 pesos solamente por saber cómo funciona y porque este es mi coche de lujo, ¿no? Bien, esos resistores se conectan en serie y en paralelo. Nótese que estoy diciendo conexión, no estoy diciendo circuito. No son circuitos porque no. Entonces, bien, ya la forma de conectar, prototipar, pues va a depender de qué estés haciendo ahora y qué tanta precisión requieras. En fin, conexiones en paralelo solamente tenemos, digo, a pesar de que aquí se ven más puntitos, o sea, realmente son dos nodos, ¿verdad? Una disposición en escalera. Quien esté estudiando, por ejemplo, sistemas computacionales, y si vio matemáticas discretas o compuertas AND y OR, o sea, básicas. Conexión en serie es análoga a una compuerta AND y conexión en paralelo es análogo a una compuerta OR. ¿Sí? Esto en función de la corriente, ¿verdad? Si existe el paso para la corriente, pues bueno, tendría que haber un camino para ella que forzosamente debe de cumplirse. Y en corriente, bueno, y la corriente, una vez que lo conectamos a un circuito en paralelo, pues tiene N cantidad de ramas para poder fluir. Sí, por eso decimos que es un ahorro. Inclusive creo que no sé si existe la carrera CNCI creo que son ingenieros industriales, porque por ahí ellos ven controladores lógicos programables. La forma de programarlos es a través de esas compuertas AND y OR, que son análogas a este tipo de conexiones. Y son pues prácticamente los artefactos que se utilizan para hacer el control de procesos a nivel industrial. Entonces es importante saber de este tipo de conexiones porque nos sirven en aplicaciones de otras áreas. Las conexiones en serie y en paralelo definen características importantes en los circuitos. Fíjate muy bien, si le conectamos una fuente de alimentación y aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, ahí se demuestra que una vez que trabajamos algebraicamente esas ecuaciones, la resistencia total o equivalente, los dos extremos que nosotros interesemos en serie es igual a la suma de las n resistencias conectadas en serie. Eso se expresa matemáticamente en una forma compacta a través de esa letra sigma, ¿verdad? La sumatoria de las resistencias conectadas en serie, desde que la resistencia 1, Maestro, lo interrumpo tantito, únicamente para recordarle que nos quedan 3 minutos para poder pasar a la sección de dudas. Bien, es lo que te decía, que no iba a Sí, alcanzar. igual y podemos comenzar ahorita en unos minutos. Bien, bueno, Ujú. voy a tratar de irme rápido, ¿no? Bueno, aplicamos ley de corriente, ley de tensiones de Kirchhoff, hacemos un análisis rápido, encontramos esa ley, esa formulita, propiedades cuando están conectadas en serie, la corriente es la misma, el voltaje es el que empieza a variar, eso está en función de la ley de Ohm. La formulita que usamos para encontrar la resistencia total o equivalente en paralelo se deduce fácilmente obteniendo o aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Trabajamos la ley de Ohm, despejamos y encontramos que la resistencia total aquí, en este caso, es 1 dividido entre la suma de los inversos de las resistencias. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la corriente es la que va a empezar a variar, el voltaje permanece igual, ¿sí? Medimos solamente en dos nodos la diferencia de potencial, obviamente la fuente de alimentación, pero la corriente es la que varía en función de la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo conecto en paralelo resistores? Pues los resistores, lejos de aumentar su valor, disminuyen. Cuando quiero aumentarlo, tengo que conectarlos en serie. Y de ahí también surge otro tipo de conexión, circuitos mixtos, en los cuales tenemos elementos conectados en serie, en paralelo, pero a veces hay circuitos que ni siquiera sabemos si están en serie o en paralelo. Ahí hay una estrategia de reducción que se llama
conexiones delta-estrella. Podemos hacer una transformación de deltas o estrellas con unas simples ecuaciones y poder reducir de esa forma algebraicamente resistores. Y está aquí donde ya aparece el concepto de potencia que relaciona también importante aquí en electrodinámica. Tenemos tres formas de calcular la potencia. Es igual al voltaje por la intensidad de corriente, intensidad de corriente al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Eso me entrega watt, ¿verdad? Que son prácticamente, es trabajo, ¿sí? El trabajo que realiza una carga eléctrica. Bien, aplicaciones de conexiones serie paralelo, multímetro, tal vez lo conozcas, este elemento, puedes adquirirlo por muy poco valor, claro, vamos a tener por ahí el inconveniente de la precisión, pero bueno. Mediciones básicas que tiene, ohmmetro, voltímetro, amperímetro. Ohmmetro, para medir, se utiliza conexión en paralelo, obviamente posicionando la perilla selectora en la posición ohmmetro y circuitos sin energía, sin voltaje. Voltímetro, coloco la selectora del voltímetro en la opción voltímetro y esta se mide en paralelo. Mientras que el amperaje se mide en serie. Prácticamente, ¿qué hacemos? Desconectamos los elementos en los cuales yo quiero verificar la corriente y el instrumento se comporta como un cable. Ahí está el sensor que me va a permitir medir la intensidad de la corriente eléctrica. Ojo, hay que verificar qué estás midiendo. Si estás trabajando con corriente directa, vas a ver ahí el simbolito de una línea continua con una punteada, eso es corriente directa o corriente alterna. No puedes averiarlo si mides corriente alterna en un circuito de corriente directa, no pasa nada. Tal vez no encuentres el voltaje medido porque son voltajes por medio. Lo que sí, si no conectas bien, digo, hay multímetros que ya tienen las conexiones internas para medir voltaje o para medir corriente. Eso sí, mucho cuidado. Si no estás bien consciente de qué estás midiendo, puedes averiar amperímetro o voltímetro, ¿sí? Por una mala colocación de las borneras en las puntas de medición. Y así se vería, ¿no? Cómo aplico el amperímetro en serie y cómo se aplica el voltímetro en paralelo. Y aquí solamente quería hacer así ya casi para concluir el análisis por mallas, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Se aplican, en este caso tenemos las fuentes de voltaje y resistores, ahí aplicamos mallas para analizarlo. ¿Qué se obtiene en análisis por mallas? Pues la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por cada una de las mallas. En este caso, solamente para demostrar, tenemos tres mallas, tendría que encontrar un sistema de ecuaciones lineales simultáneas de tres mallas, tres incómodas. Y aquí dejar en evidencia lo siguiente, proponer sentidos de la corriente iguales en todas las mallas porque esto nos facilita analizar los circuitos de una forma muy rápida. Así te lo pongo rápido, ¿no? Un ejemplo rápido ya para concluir. Tengo un circuito que tiene dos mallas, propongo las corrientes en la misma dirección, son solamente dos. Va a aparecer una que va a ser la resta de I1 y I3 en este caso. Quiero analizarlo por mallas, aplico ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué voy a hacer? Pues nada más estar bien consciente. Como estamos usando ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a hacer uso de la ley de Ohm en el formato voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Se propone que las corrientes tengan el mismo sentido porque eso facilita el análisis para aquellos resistores que están compartiendo mallas, ¿sí? Siempre que se compartan resistores con mallas, dependiendo de qué malla esté, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Eso tiene que ver con la polaridad. Lamentablemente aquí no se ve la polaridad, no la puse para que sea más evidente para ustedes. Pero bueno, esto que ves aquí son solamente los potenciales de cada resistor. Fíjate bien cómo aparece el potencial en R4. Es la resta de I1 menos I3, en este caso son las dos corrientes que intervienen. Esa es la única complicación. Se sigue analizando el circuito por malla y analizando sus tensiones y una vez que simplificamos algebraicamente teníamos mi primera ecuación ahí en rojo. Analizo la malla 2, son otra vez la suma de potenciales consumidos simplificamos algebraicamente y obtenemos la ecuación 2.
Sistema de ecuaciones lineales simultáneas, dos ecuaciones, dos incógnitas, corriente 1 y corriente 3, en este caso se lo nombré. Tienes el sistema de ecuaciones, ya la clase ya no es de álgebra lineal, o sea, puedes usar una calculadora o un software especializado para resolverlo. Y aquí lo que se trata es darle celeridad a obtener los valores de corriente que fluyen por estas mallas, ¿no? Y ya con esos datos nosotros podemos obtener cualquier valor de corriente, voltaje, inclusive potencia en este circuito. Hay otro método para analizar lo que es el de tabulación. Es un análisis rápido, muy, muy rápido y fácil. Consiste en hacer una tabla, crear columnas. ¿Sí? Cada columna se asocia con las corrientes que vamos a encontrar. Los criterios son las filas, ley de tensiones de Kirchhoff, malla 1, ley de tensiones de Kirchhoff, malla 2. Para la corriente 1 vamos a sumar todos los resistores presentes en la malla número 1, 2, más 3 son 5, más 4 son 9, positivos porque estoy en la malla 1. Comparto malla con el resistor, con la malla 2 a través del resistor 4, lo coloco negativo. Si hubiera otro, lo tendría que sumar y colocar negativo. Términos independientes son aquellos que no dependen de las variables que estoy tratando de encontrar. En este caso son los voltajes que aplico. Al hacer la suma algebraica de eso y despejar al lado derecho, tenemos que es un valor de menos 4. Analizando la malla 2, igual me voy a la corriente 3 asociada a la malla 2, sumo todas las resistencias conectadas en serie. Si te fijas es positiva y posteriormente la que se comparte ahora es negativa, es fácil de analizar. Obviamente el tiempo no me alcanzó para explicarlo mejor. Y este menos 10 es la suma algebraica de estas dos fuentes de alimentación que estamos aplicando, ¿no? Aquí también se ven propiedades importantes si es que aprendiste bien álgebra lineal. Aquí se van generando matrices, coeficientes que son simétricas. Si te recuerdas la definición de matrices simétricas, cuando nosotros aplicamos la operación de transposición nos queda igual. Si son propiedades matemáticas que cumplen los circuitos eléctricos. Y no solamente este tipo de sistemas, nos vamos a un robot, la matriz de inercias tiene esta misma característica matemática, matrices definidas, positivas y simétricas. Creo que sí, me falta tiempo para explicarlo un poco mejor, pero el mensaje es este, ¿no? Estudiar electricidad, electromagnetismo implica conocer ciencia básica, implica que conozcas tres leyes y te aprendas las recetas para analizarlos de una forma, para converger más rápido al resultado y es impresionante lo que puedes hacer con esas tres leyes, ¿no? Pues nada, aquí les dejo parte de las bibliografías clásicas que se usan para comprender circuitos. Si alguien quiere llegar más allá, Boylestad es la Biblia, ¿no? De los ingenieros en electrónica, en circuitos. Bien, Claudia, no sé si tenemos preguntas, Hola, comentarios. sí, maestro. De hecho, ya habilité hace unos minutos el chat. Ok, Igual, y si hay algún alumno que desea exponer alguna duda sobre este tema, lo puede realizar. a ver, déjame ver dónde me salgo de aquí, déjame compartir. Ya me perdí. Puede ser en el cuadrito que está arriba, que está al Ya, lado, ¿qué ahí. puedes? Ajá. Ah, ya, dejar Y ahí ya compartir. puede dejar compartir. Ajá. Ok. Bien, pensé que estábamos solos y tenemos asistentes. Sí, sí tenemos asistentes. De hecho, ya están todos los comentarios si los quiere ver. A ver, no sé si yo los leo Sí, los o... puede leer, no hay ningún problema. A ver, voy a ver si dice... No sé por dónde empezar, la verdad. Dice, buenas tardes. A ver, excelente explicación. Una presentación. Un tema extenso, pero muy interesante. Sí, realmente es fácil estudiarlo, ¿eh? No crean que es complicado. Lamentablemente el tiempo que tenemos aquí no nos alcanza. Pero te aseguro, si dedicamos una hora a estudiar esas tres leyes, aprendemos todo muy rápido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, comentario nada más. Interesante. Gracias por el curso. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? La verdad, por sus comentarios. No veo preguntas. eh, Al menos no las veo. Dice, hola profesor, buenas noches. Una clase muy interesante, muy retroactiva.
Sí, exacto, esto es útil para hacer reparaciones, ¿no?, en nuestras casas, teniendo una adecuada comprensión de qué corriente tenemos y cómo se aplican los instrumentos de medición. Maestro Omar, la alumna Sí, Jacqueline Limas nos pregunta, maestro, ¿algún simulador en el que podamos trabajar? claro, hay muchos. Por ejemplo, puedes irte a algunos que son en línea, o sea, sin necesidad de que descargues y que todo sea legal. Se me fueron los nombres, discúlpame, pero sí, sí hay varios. Eh, Inclusive puedes teclear aplicaciones en Android, lo que sea, y las encuentras. Ya no te podría recomendar mucho. Yo me quedé con los clásicos, ¿no? Orca, Psim, eh, Circuit Maker 2000. Digo, no soy tan viejo, ¿verdad? Pero digo, al menos son los que al menos a mí me han funcionado. Proteus, por ejemplo, pero la distribución de esos softwares son, pues, legales, ¿verdad? Hay que adquirirlos con licencia. No sé si la escuela provee algún tipo de simulador, creo que no. Pero sí, si tú tecleas en la red, puedes buscar algún simulador en línea y ahí puedes comprobar esto muy fácilmente. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Nos dice la maestra María Moguel, buenas tardes. ¿Tiene conocimiento de la reforma energética de AMLO y puede dar su opinión? Uy, fíjate que, híjole, sí, eh, digo, no sé, a lo mejor estoy pecando por meterme con ese tipo de cuestiones, ¿no? Es más, me voy a abstener de hablar de eso. Digo, finalmente lo que se busca es el bienestar, ¿no? Para la población. Sé que estamos desplazando energías alternas, pero eh, creo que hay potencial, aún a pesar de que estemos quemando por hidrocarburos, pues para que tengamos un bien, ¿no? Al menos como población. Sí, no me quiero meter con cuestiones políticas, pero sí, esa es una muy buena pregunta. No hay problema, entendemos que por situaciones políticas pues es delicado el tema, sobre todo Sí, para dar opiniones al público en general y estudiantes, pero agradecemos claro, mucho ¿no? su respuesta. Excelente pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Y nos pregunta también Nancy, ¿para la práctica en un protoboard puede hacer una práctica? Eh, yo, bueno, sí, de hecho sí podría hacerlo. De hecho, también hay simuladores para eso. Bueno, no sé si alguna otra sesión o algo por el estilo. O tú experimentar, claro que puedes hacerlo en un protobot, por supuesto. Eh, sí, no sé si por ahí va la pregunta. Perfecto, gracias maestro. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de preguntas porque ya nos excedimos un poquito del tiempo. Sabemos que fue muy corto el tiempo para esta charla. Esperemos contar con otra más y poder enriquecer más este tema, maestro. Le agradecemos mucho. Claro, no, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Sí. Y bueno, digo, no puse mi contacto, pero cualquiera que lleve clase conmigo y quiera, o sea, algún tema en particular que quiera platicar conmigo, pues podemos analizarlo, por supuesto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Les recordamos que podrán tener su constancia y acreditación ahorita. En un momento se les pasará por medio de mensaje la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, maestro Maramaya, por sus aportaciones. Gracias, hasta luego, gracias a todos.